Vamos a iniciar a explicar el análisis de una función racional cuyo denominador en grado es mayor que el numerador. Aquí hay que apuntar algunas características importantes. ¿Qué características? Si se dan cuenta, una fracción, sea numérica o sea algebraica, debe de ser reducida a su mínima expresión. ¿Qué significa eso? Que no haya divisores comunes. Entonces vamos a iniciar haciendo la simplificación de esta función racional. Entonces, vamos a simplificar. Entonces vamos a tomar la razón x más 2 sobre x cuadrada más 5x más 6. Y vamos a tratar de factorizar el denominador, que es el polinomio de mayor grado. ¿Vale? Entonces, ese polinomio es de grado 2, reparto las x, necesito dos números que multiplicados me den 6 y sumados 5. Más 2 y más 3. 2 por 3 me da 6 y 2 más 3 me da 5. Entonces es su factorización. Si yo multiplico a estos dos binomios me va a dar este trinomio, ¿vale? Entonces eso es de álgebra. ¿Qué pasa? Este x más 2 entre x más 2 se hace 1 si solamente si x no es la raíz de ese polinomio. X más 2 se hace 0 cuando x es igual a menos 2. Entonces esta es mi restricción. Entonces la función que tengo aquí, la función resultante es igual a esta si solamente si x no es menos 2. Eso significa que esta función, aunque pueda estar definida en menos 2, no va a tener valor en él. Eso es muy importante para trazar la gráfica y dar el análisis más adelante. Entonces, ¿qué hice yo? Simplificar, factoricé, vi que había factor común. Estos dos se dividen y me da 1, siempre y cuando x no sea menos 2. ¿Por qué? Porque cuando es menos 2, me da 0 entre 0, entonces es una indeterminación. Por lo tanto, no podría dividir, por eso es que voy a quitar, a dejar fuera el valor menos 2, x igual a menos 2. Entonces esas dos funciones van a ser iguales solamente si x es diferente de menos 2, ¿vale? Si quitamos esa restricción, entonces ya no son iguales las funciones. Vamos entonces a proceder. ¿Qué voy a calcular? Primero la ordenada al origen, o la raíz y la ordenada al origen. Pero vamos a ver algo, una propiedad muy importante. Esta función de la izquierda es la misma que la derecha. Pero si se dan cuenta, la derecha ya está simplificada y me da esta restricción, ¿vale? Esta restricción, por lo tanto, esta es la mínima expresión de la función con esa restricción. Si dan cuenta, esta me podría dar una raíz, pero como ya la simplifiqué con la restricción, esa raíz no va a existir, ¿vale? Porque la p de x, el polinomio de arriba, va a ser el polinomio constante 1. Y ese polinomio constante 1 no tiene raíces. Entonces, la función en concreto no tiene raíz. Entonces, aquí, como la función no tiene raíz. Entonces, no va a existir raíz. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la ordenada al origen. Y la ordenada al origen es muy sencilla. Es cuando x es igual a 0. Entonces, voy a evaluar. Entonces, la ordenada al origen es la evaluación de la función f en el punto 0. Y entonces, voy a tomar, ya no voy a tomar esta expresión, voy a tomar la simplificada y la voy a evaluar en 0. Entonces me queda 1 entre 0 más 3, que me queda 1/3. Si ustedes hacen la prueba, evaluar esta función en 0, me va a quedar 2/6, que es 1/3. Me da exactamente lo mismo, ¿vale?
Entonces el punto 0,1 es la ordenada al origen, ¿sale? De aquí. Luego, ¿qué sigue? Voy a calcular la asíntota vertical. Entonces, la asíntota vertical la calculo cuando, ¿qué? Cuando el denominador, que es Q de X, es igual a 0. Entonces, voy a tomar esta expresión otra vez, ¿vale? Con esta restricción. X más 3 igual a 0. Entonces, me queda X más 3 igual a 0, implica que X es igual a menos 3. Esa es mi asíntota vertical. Entonces, ya aquí voy empezando a analizar la función. No tiene raíz, tiene una simplificación a esta función con esta restricción, tiene ordenada al origen y tiene asíntota vertical. Vamos con la asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal va a ser un límite. ¿Qué límite? El límite cuando x tiende a infinito o x tiende a menos infinito de la función. ¿De qué función? La simplificada, obviamente sin olvidar mi restricción. Entonces, y es igual al límite de 1 entre x más 3 cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Lo vamos a hacer. Entonces, 1, aquí lo voy a hacer en grande cuando x tiende a infinito. Y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces, empezamos, ¿no? Empezamos a evaluar. Digamos si x es igual a 1. ¿Qué valor tengo? 1/4. Si x es igual a 10, lo voy a hacer, como quiero que crezca de infinito, lo voy a hacer en potencias de 10, para que sea más rápido. Me quedaría 1 entre 13. ¿Quién es más grande, 1/4 o 1/13? 1/4, ¿verdad? Si x es igual a 1000, este va a ser 1/1013, ¿vale? Y esta va a ser, y así, cuando x tiende a infinito, esto va a tender a 0, ¿verdad? Todos esos valores van a ser mayores que 0, pero cada vez van a ser más pequeños, es decir, más cercanos a 0. Son positivos, voy a tener una sucesión de números que van a ser decrecientes y se van a ir acercando a 0. Cuando tengo números negativos, digamos, como este va a tender a menos infinito, ahora, ¿sale? Voy a tener una sucesión de números. Voy a empezar a tomar, por ejemplo, menos 10, menos 100, menos 1000, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en menos 10 me queda menos 10 más 3, menos 1 entre menos 7. Y digamos que está aquí, menos 1/7. Por aquí está el 0, ¿vale? Cuando x es igual a menos 100, entonces es menos 100 más 3, que es menos 97. Entonces me queda menos 1 entre 97. Entonces un 97 queda aquí, menos 1 entre 97. ¿Quién es más chico? Menos 1/7 con respecto a un 97. Entonces queda, sí. Y el siguiente va a ser 1 entre menos 1000 menos 3 menos 997, ¿vale? Y ese está, mucho más cerca, ¿no? Aquí ya ni lo puedo escribir, pero va a ser mayor que. Pero van a ser cada vez mayores y más mayores cercanos, ¿a quién? A 0. Entonces, en ambos casos tengo dos sucesiones que tienden a 0. Una de forma decreciente, ¿vale? Y otra de forma creciente. La forma decreciente es del lado positivo, la forma creciente es del lado negativo. Eso es lo importante, ¿vale? Entonces, ya sin más, tengo dos límites. El límite cuando x tiende a infinito por los números positivos, que es 0, y por los números negativos, que es 0. Entonces me quedo con solamente la expresión positiva. Ya mostré que estas dos tendencias sí se van a hacer. Cuando x tiende a infinito
y cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a infinito por los positivos y a menos infinito por los negativos. Ahora, ¿qué me resta? Me resta calcular el dominio de la función. Si ya tengo las restricciones, si ya tengo la asíntota vertical y la horizontal, ya puedo calcular el dominio y el rango de la función, porque están asociados a esas restricciones. El dominio de la función va a estar dado por lo siguiente. Vamos a checar qué restricciones tengo en mis x. Mi x no puede ser menos 2 y mi x no puede ser menos 3. Entonces, el dominio de la función va a ser el conjunto, las x que están en los reales tales que x no es menos 2 y x no es menos 3. ¿Cómo se ve esto en intervalos? Pues de menos infinito. ¿Y cuál es el más chico? Menos 3. Bueno. Y luego unión de menos 3 a menos 2. Y luego de menos 2 a infinito. Ese es el dominio de la función. ¿Sale? Ahora vamos a calcular el rango. El rango de la función va a estar determinado por todas las y's. Son las y's que están en los reales, tales que no sean la asíntota horizontal, que es y igual a 0. Tales que y es diferente de 0. Y aquí tengo dos intervalos, menos infinito, 0, unión 0, infinito. Aquí es bastante cómodo. Ahora vamos a proceder con los signos de la función o una tabla de signos. Y esta tabla de signos resulta muy sencilla. ¿Por qué? Porque ya tengo el dominio, tengo los intervalos donde puedo evaluar la función, que es menos infinito a menos 3, de menos 3 a 2. Aquí no pongo unión porque son intervalos y separados. Y quiero saber el signo de la función. Y puedo poner esta o puedo poner esta, pero siempre voy a optar por la función que sea más sencilla. Entonces es x más 3. Entonces aquí pongo x igual, x igual, x igual. Entonces aquí voy a poner el 0, aquí es menos 2, menos 2.5 que está dentro del intervalo y voy a poner menos 4. Entonces menos 4 más 3, menos 1. Da negativo. Menos 2.5 más 3, 0.5 positivo, entonces queda positivo. Y en 0, 0 más 3 es 3 positivo, entonces esta es la tabla de signos. Esta resultó muy sencilla, pero ¿por qué? Pues porque ya habíamos hecho el trabajo anterior, ¿vale? El trabajo anterior que fue simplificar la función y tener las restricciones. Si se dan cuenta, aquí mi restricción aparece y también mi asíntota vertical. Entonces, vamos a proceder a trazar la gráfica de la función. Entonces, vamos a graficar. Obviamente va a ser una aproximación, no va a ser exacta, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí está el 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces más o menos aquí está el 1, aquí está el 2, menos 1, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que voy a ubicar van a ser raíces, pero raíz no tengo. Ordenada al origen, esa sí la tengo. Y asíntotas. Entonces vamos a... La asíntota vertical es x igual a menos 3, entonces la voy a trazar así. Acuérdense, se extiende por todo el eje Y. El Y igual a 0, pues se queda aquí. Y acuérdense que esta asíntota es a infinito. Aquí a lo mejor sea redundante, pero recuerden que estas asíntotas
pues entre más tienda a menos infinito, infinito, es donde funciona la asíntota. Vamos a ver unos ejemplos de funciones racionales donde a lo mejor en un espacio la asíntota horizontal no va a pintar, no va a ser importante, pero hacia más infinito y menos infinito definitivamente va a marcar una tendencia. Entonces, 0,1/3, si esta es la unidad, lo parto en 3 y este punto va a ser la ordenada al origen. Ordenada al origen. Raíces no existen, entonces la gráfica nunca va a cruzar de positivo a negativo. O nunca va a tocar el eje X, ni de este lado, ni del lado contrario. Entonces, ahora, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Ah, sí, los signos. Fíjense, de menos infinito a menos 3, y acuérdense, menos 3 es una asíntota. Entonces, este comportamiento asintótico va a hacer que se rompa la gráfica de una forma abrupta. Entonces, va a haber un acercamiento hacia arriba y hacia abajo, pero no se pueden juntar. ¿De qué manera? Pues del lado izquierdo me dice que el acercamiento es negativo, entonces se va a acercar a esta asíntota, pero por el lado negativo, ¿sale? Y este comportamiento me dice que se va a acercar al 0, acuérdense que tenemos una sucesión creciente, o sea, viene de menos infinito y va creciendo conforme se va tendiendo a infinito, se va acercando hacia 0. Entonces vamos a tener un comportamiento de este estilo. ¿Sale? Eso es lo que mi teoría me dice. Ahora, ¿qué otra cosa? Recuerden, mi restricción menos 2, en menos 2, yo no puedo evaluar la función, aunque esta función sí pueda ser evaluada. Recuérdense que es una equivalencia entre esta función, que tiene un polinomio de grado 1 arriba y un polinomio de grado 2 abajo. Hicimos una reducción de fracciones siempre y cuando tengamos en cuenta esta restricción. No la podemos quitar, ¿vale? Esta restricción es lo que hace igualar estas dos expresiones. Si no existe esa restricción, entonces son funciones diferentes, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar en x igual a 2? Ah, bueno, pues voy aquí a hacer una pequeña evaluación. Si x es igual a menos 2, ¿qué pasaría con esta función? Menos 2 más 3, me queda 1 entre 1, que sería 1. Entonces, el punto menos 2,1, aquí lo tengo. Aunque la función 1 entre x más 3 esté evaluado, pero tengo mi restricción, entonces ahí va a haber una pequeña discontinuidad, un punto que no voy a poder tocar. Entonces, mi gráfica de la función tendría que ser así. Acuérdense, esta asíntota es un atractor, este también, y entonces se van a ir juntando esta gráfica hacia arriba, hacia más infinito, hacia abajo, hacia 0. Ajá. Y tiene que pasar por la ordenada al origen y tiene que, digamos, acercarse mucho a este punto, pero sin tocarlo. Esa es una discontinuidad. Este tipo de discontinuidad se llama discontinuidad evitable, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues yo le pongo un parche y ya puedo brincar de uno a otro. Me puedo acercar tanto como yo quiera y son casi iguales, ¿verdad? Aquí tengo el pequeño hoyo. Lo hice muy, muy grande, pero en realidad es solamente un puntito. Apenas sí es perceptible, ¿no? Sería una cosita así chiquita. Ahí. Entonces, esta gráfica es muy diferente, es un poco diferente, bueno, no es muy diferente. En realidad, A1 entre X, si se dan cuenta, es muy parecida, es como si le hubiéramos nada más trasladado 3 unidades a la izquierda, pero lo que la hace diferente en sí es la restricción.
Entonces, cuando yo no tenga esta restricción y solamente tenga la gráfica de 1 entre x más 3, voy a tener la gráfica que va a ser una hipérbola, pero sin este hoyo, ¿vale? Entonces, digamos que para que sean iguales estas expresiones, debe de existir esta restricción, ¿sale? Si no existe la restricción, entonces esta función y esta función son dos funciones diferentes, que nada más se van a distinguir porque en esta aparece este agujero y en esta no aparecería. Pero como yo estoy haciendo una equivalencia entre fracciones, entre polinomios, entonces yo debo de considerar mi restricción, ¿vale? Entre funciones racionales. Así, con esta restricción sí son equivalentes, sin ella no. Entonces, aquí es muy importante que vean, ¿qué hicimos? Esta función racional terminó siendo una función muy parecida a la familia de 1 entre x, pero hay pequeños detalles, pequeños que son detalles que van a ser muy finos al final. Una restricción que me va a traer que la función no tiene raíz y más consecuencias, que mi dominio de la función se vea partido en más pedazos, ¿sí? Porque no va a estar evaluado en menos 2, ¿vale? Entonces tengo de menos infinito a menos 3, de menos 3 a menos 2 y de menos 2 a infinito. Esa es la partición de mis intervalos del dominio, ¿vale? ¿Qué más? El cambio en la gráfica, en esta tiene un agujero, o sea, no nada más tiene esta discontinuidad, que es muy abrupta, sino también tiene una discontinuidad, que es un pequeño agujerito, ¿vale? Pero es importante. ¿Qué más? El análisis fue exactamente igual al análisis de una función 1 entre x. Nada más que hay esos pequeños detalles son los que debemos de tomar en cuenta. Entonces, hasta aquí dejo la explicación de esta función racional. Vamos a ver más adelante que hay comportamientos importantes. ¿Por qué? Y aquí es donde hago la observación. En videos pasados teníamos una recta entre otra recta, una función racional de x más algo, ax más b, entre x más d. Ahora tenemos una función donde el numerador es menor en grado que el denominador. Este es grado 1, este es grado 2. Entonces, fíjense, mi función, mi asíntota horizontal fue 0. Siempre que tengo esta razón, este cambio de una función que arriba sea un polinomio de un grado menor que el de abajo, mi asíntota muy probablemente va a ser y igual a 0, ¿vale? ¿Cuál fue otra diferencia muy importante? Fue que pude reducir esa función racional a una función racional equivalente. Y eso no lo olviden, equivalente sí, pero con esa restricción, ¿vale? Entonces, más adelante, yo les voy a dar algunas reglas sencillas con respecto a los grados, y si tenemos polinomios o funciones racionales que están formadas por polinomio numerador y polinomio en el denominador, unos trucos más o menos sencillos para saber cuándo existe la asíntota horizontal, cuándo no existe, cuándo es 0, cuándo es una constante, etcétera, etcétera. Entonces, por mi parte es todo. Recuerden analizar siempre raíces. Primero, si es una función racional y son polinomios, es reducirlas, ¿no? Si tiene raíces, si tiene asíntota horizontal, si tiene asíntota vertical, y con esos van a determinar rango y dominio. Y luego los signos de la función. Y por último, vaciar toda la información en una gráfica. Obviamente, esta gráfica es un bosquejo, no es exacta. Para hacer una gráfica más detalle tendría que empezar a hacer una tabla de valores. En este momento no lo voy a hacer, pero es suficiente con esto para realizar un análisis. Sé dónde queda la gráfica, sé qué tipo de comportamientos debe de tener, y esto me va a ayudar mucho porque yo ya supe analizar gráficas de funciones más sencillas, pero que eran familia de este tipo de funciones. Agradezco su atención y espero mucho que les haya servido, y nos estamos viendo en un siguiente video.
Muchas gracias.